Observación a la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el contexto estábamos hablando que el Señor le dice a estos judíos que Él es el pan de vida. También les dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hablábamos de la incredulidad de parte de estas personas, el rechazo que tuvieron hacia Cristo. Aquí, en este pasaje que acabamos de observar, en el versículo 40, el Señor repite las palabras que ha hablado para mostrar que la voluntad del Padre es que Él reciba a los pecadores y también que guarde a los santos. Ambas formaban parte por igual del propósito y la voluntad de Dios. Y acabamos de observar en el texto que dice: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esas palabras, todo aquel, ¿qué idea nos dan? ¿Qué podemos pensar cuando entendemos que dice el texto todo aquel? Para todo el mundo, toda la humanidad, sin excepción, que mire al Señor por la fe y confíe en Él para la salvación, es acepto. No hay barreras, no hay dificultades ni obstáculos que impidan que alguien vaya al Señor por la fe. Ver y creer es todo lo que se necesita para que recibamos la vida eterna que Dios otorga en su Hijo nuestro Señor. Ese ver es más que ver con los ojos físicos. Se trata de ver con los ojos de la fe. Es mirar a Cristo con certidumbre y confianza como su propio y único Salvador personal. Recuerdan que en el capítulo 3 hablábamos acerca de la serpiente de bronce en el desierto. ¿Y qué ocurría allí en el campamento de Israel a aquellas personas que eran picados, mordidos por las serpientes? ¿Qué podían hacer? Mirar. No era de acercarse, era de mirar. Solamente debían mirar, poner sus ojos en la serpiente de bronce, y de esa forma eran salvos, eran sanos. Y lo mismo ocurre con el pecador. Todo aquel que mira a Cristo por la fe puede ser salvo y tener la vida que Él ofrece. Y termina diciendo el pasaje: yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras también se repiten para dejar muy claro que todo aquel que mire a Cristo y crea en Él será partícipe de una gloriosa resurrección.
podemos tener la seguridad, la confianza y la certeza de que el Señor en el día postrero nos levantará, nos resucitará, transformará este cuerpo de corrupción por un cuerpo incorruptible. Este cuerpo mortal será revestido de inmortalidad y tendremos un cuerpo transformado y glorificado a la imagen y semejanza del cuerpo del Señor. Jesucristo resucitará y glorificará eternamente hasta el más humilde de los creyentes, así como al más antiguo de los santos que pertenecen a su familia. Esta resurrección en el día postrero, recalcada 2 veces, nos señala el último objeto de la salvación. El Señor desea salvar nuestros cuerpos, al igual que nuestras almas, y esto quedará evidenciado allí cuando el Señor levante estos cuerpos del polvo de la tierra para ser cuerpos transformados. Entonces hay esperanza y un enorme consuelo para todos los pecadores que miran a Cristo por la fe. Si lo hacen, ¿qué les ocurrirá a ellos? Vivirán eternamente. La voluntad de Dios está de su parte. Y con respecto al tema de la predestinación que hablamos un poquito el domingo anterior, debemos de ser cuidadosos y no decir cosas que la Biblia no dice, ni tampoco caer en posturas que la Biblia no enseña. Sería algo muy necio buscar nuestra salvación o la de otras personas en este controvertible y desconocido tema. Es mejor pensar y creer en que todo hombre que viene al Señor y cree en Él, le mira por la fe, confirma de esta forma que ha sido un predestinado. Alguien puede preguntar, ¿puedo venir al Señor sin ser predestinado? Entonces le responderemos, si usted viene a Cristo es porque ya ha sido predestinado. De lo contrario, no lo haría. Y podemos estar completamente seguros y convencidos que así es. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Por aquel entonces los judíos murmuraban de él, o empezaban a murmurar de él. Según el diccionario, murmurar es hablar entre dientes en son de queja o disgusto, refunfuñar y criticar. Eso era precisamente lo que estaba pasando. Las quejas contra nuestro Señor no se expresaron abiertamente, no fueron escuchadas por Él, mas el Señor lo sabía todo porque Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, pues Él sabía perfectamente lo que había en los hombres. Entonces estas personas empezaron a murmurar en contra del Señor. No estaban dispuestos a creer en Él y lo mostraron murmurando. Se hicieron semejantes a sus antepasados en el desierto, murmurando contra Dios cuando no tenían comida y luego diciendo, ¿pero por qué solo maná? Las personas que murmuran generalmente solo se detienen a ver las cosas negativas. Solo miran lo malo y lo feo. Nunca observan la parte positiva.
La razón que dio pie a la murmuración de estos judíos, de estos hombres, fueron las palabras del Señor: yo soy el pan que descendió del cielo. Ahora, si miramos el contexto, notaremos cuidadosamente que el Señor nunca hizo esa afirmación. El Señor dijo: yo soy el pan, pero más adelante dice: yo soy el que he descendido del cielo. O sea, no fue una expresión así como ellos la están citando, no fue así. La murmuración siempre es infiel a la verdad. Es más, procura distorsionarla agregándole o quitándole. Mientras Jesús hablaba de su concepción milagrosa y su nacimiento natural, los medios por los cuales se hizo carne, sus oyentes no podían aceptar la verdad que venía del cielo y que su origen era plenamente celestial. Ellos encontraron tropiezo en su afirmación. Por ello murmuraban contra él, pues no estaban dispuestos a creer su palabra. Mis amados hermanos, debemos ser cuidadosos para no caer en este pecado solapado y dañino que es la murmuración. Me llamó la atención que uno de los sinónimos que aparece en el diccionario para murmurar dice que es dar de comer al diablo. Y efectivamente, si hay alguien dichoso y gustoso de que los hijos de Dios se hagan daño entre sí mismos, ¿quién es? Satanás. Si hay alguien feliz de que la iglesia se divida y se maltrate entre ella misma, es el diablo. Y debemos entender eso. Por eso debemos de ser cuidadosos y no caer en ese juego. Que no seamos como aquellos 3 cristianos que hablaban confidencialmente. Y uno de ellos le decía a los otros 2: hermanos, quiero pedirles que me ayuden en oración, porque todavía tengo problemas con el robo. Cuando veo por ahí algo pagando, no puedo evitarlo y me lo echo al bolsillo. De repente el otro dijo: pues mis hermanos, yo deseo confesarles que mi gran lucha todavía siguen siendo las mujeres. Incluso a veces soy atrevido con las mismas hermanas. El tercero de ellos dijo: mis hermanos, de verdad, mi gran debilidad siempre ha sido el chisme y la murmuración. Y ya mismo me voy a contarle a todos lo que ustedes acaban de decir. Versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? La palabra en el idioma original indica desprecio, rechazo que los judíos manifestaron al escuchar al Señor cuando estaba afirmando su preexistencia y divinidad. La expresión el hijo de José muestra cuál era la idea que tenían comúnmente los judíos sobre el nacimiento de nuestro Señor. Ellos creían que Él era el hijo natural de José, el marido de María. Seguramente nunca se enteraron de la anunciación que el ángel Gabriel hizo, tampoco de la concepción milagrosa, ni del nacimiento virginal. Los que rehúsan aceptar al Señor como Hijo de Dios que vino al mundo por medio del vientre de la Virgen, se encuentran
obligados a negar todas las verdades tocantes a la persona y obra de Cristo. Luego dice el pasaje: cuyo padre y madre conocemos. Todo parece indicar que José y María eran conocidos en Capernaum, lugar donde se estaba llevando a cabo esta conversación. La sinagoga en Capernaum era la más cercana a Nazaret, y sin duda el Señor frecuentó continuamente ese lugar junto con su familia. Al parecer también los hermanos del Señor vivían en aquel sitio. Para ellos el hecho de venir del cielo significaba haberse materializado misteriosamente en la tierra, cosa que claramente no sucedió. Les ofendía la idea de alguien humilde en su atuendo, condición y posición social, que se atreviera a decir que había descendido del cielo. Podemos pensar, si nuestro Señor se hubiese presentado como un rey poderoso, con riquezas y honores para sus seguidores, ¿cómo le habrían recibido? Con los brazos abiertos. Este es el que necesitamos. Pero un Mesías pobre, humilde, sufriente, le resultaba muy ofensivo. Su orgullo se negaba a aceptar que Dios hubiera enviado a alguien así. Esto no debe sorprendernos porque es la naturaleza humana mostrándose en su verdadera dimensión. Lo mismo ocurrió en tiempos apostólicos. Cristo crucificado fue para los judíos ciertamente tropezadero. La cruz era un tropiezo en todas las partes donde se predicaba. Y lo mismo es en nuestra época. Miles no pueden aceptar las doctrinas del Evangelio por su naturaleza humillante. Que se hable de expiación, que se hable de un sacrificio, un sustituto. No aceptan el valor de la sangre ni la muerte de Cristo como piedra angular de nuestra esperanza. Tampoco pueden aceptar el hecho que el Señor se haya hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Todas esas ideas para ellos son aborrecidas y despreciadas con un odio mortal. Fácil es seguir a un Cristo con corona y ejército, pero a un Cristo que no tenía dónde recostar su cabeza, un Cristo pobre y humilde que no era sino seguido por pescadores y publicanos. Ese Cristo no encajaba, no llenaba las expectativas de las personas. Y aún hasta el día de hoy, para muchos, no llena las expectativas. Mejor seguir a un rey poderoso, a alguien fuerte, que se imponga arbitrariamente, si es el caso. Pero alguien humilde, alguien pobre, alguien despreciado, alguien herido, alguien maltratado, crucificado. ¿A quién le interesaba? Tal vez para ellos no era lo que esperaban, mas a nosotros los que hemos creído, nuestro Señor lo es todo. Para nosotros, Cristo lo es todo. Y lo aceptamos como vino. Y hemos creído en Él y puesto en Él nuestra mirada por la fe, por lo que ha hecho por nosotros. En Él tenemos y encontramos lo suficiente y necesario para llenar y satisfacer plenamente las necesidades espirituales y los vacíos de nuestras almas. Nunca cesaremos de agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros, al enviar a su Hijo amado a morir en nuestro lugar, a pagar la deuda que teníamos por nuestros pecados. Aunque para el mundo Jesucristo no sea ni represente mayor cosa,
para nosotros los que hemos creído en su nombre, Él es la única y suficiente razón de nuestra existencia. Él lo es todo. Versículo 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Aquí el Señor manda detener un acto que ya se había iniciado. Sabía por su conocimiento divino que los judíos estaban murmurando y haciendo comentarios despectivos acerca de Él. Sabía lo que estaban diciendo. Así pues, tomó el hilo de sus pensamientos y les dio respuesta. No murmuréis entre vosotros. Estas palabras indican que sería mejor que no malgastaran su tiempo murmurando, porque sería algo inútil e infructuoso. Ellos murmuraban porque no podían aceptar la declaración de divinidad de Jesús. Solo le veían como el carpintero de Nazaret. Por eso no creían que Él fuera el divino Hijo de Dios. Y cuanto más rechazaban su testimonio, más tropiezo encontraban en aceptarle. Necesitaban enseñanza y atracción divina para someterse al mensaje de Jesucristo. Muchas personas actualmente rechazan a Cristo porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. En realidad, lo que no pueden aceptar son las exigencias de lealtad y obediencia que el Señor hace. ¿Cuánta gente hemos escuchado por ahí que dicen: no, yo no puedo creer, yo no creo que Jesucristo sea? ¿Pero por qué lo dicen? Porque realmente no quieren obedecer ni ser leales a lo que Él demanda. Les cuesta trabajo, no desean hacerlo. Al decirles también no murmuréis entre vosotros, el Señor les dice: sus comentarios malintencionados y dañinos no me sorprenden ni me detendrán. Sé perfectamente cómo es la naturaleza humana, por eso no me perturba ni me sorprende lo que están haciendo. Su incredulidad no afecta en absoluto mi misión divina. Por eso dejen de murmurar inútilmente, ya que no conseguirán nada. Al pensar en esto, recordaba las palabras de un hombre que dijo: a mí me gusta cuando la predicación va dirigida a mí, porque es fácil mirar y hablar sobre los pecados de Abraham o los pecados de Lot. Es fácil detenernos a mirar los pecados de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero este hombre decía: pero cuando Dios me habla y me dice: ese hombre eres tú, así como le dijo Natán a David, directamente, no había nadie más, y este hombre decía: esa clase de predicación es la que me gusta, cuando veo que Dios me está hablando directamente a mí. Ojalá que nosotros también pudiésemos entenderlo de esa forma, para parar todo esto de la murmuración, para no caer en eso. Según el Proverbio capítulo 6, el testigo que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos es algo que aborrece Dios. Dios no se agrada de esto. Dios no se agrada de esto. Y debemos llamar, hermanos, las cosas como son. Es pecado. Es pecado la murmuración
es pecado. Y cuando caemos en ella, estamos afectando, estamos dañando, estamos hiriendo a la iglesia. No podemos dejarnos llevar por esta clase de cosas. Si los comentarios que salen de nuestras bocas no edifican, no bendicen, es mejor que las cerremos con llave y candado. Es mejor que nos quedemos callados. Pero si lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, no edifica, no bendice la iglesia del Señor, es mejor que guardemos silencio. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre no le atrae, y yo le resucitaré el último día. Esto nos demuestra que Dios siempre ha tomado la iniciativa. En sí mismo el hombre no tiene ninguna capacidad ni esperanza. Hay algunos hombres que se llenan de orgullo diciendo: yo busqué a Dios, yo me entregué al Señor, yo vine a Cristo. Eso es falso. Usted no pudo venir al Señor sin que antes el Padre no le haya traído a él, a su Hijo. El hombre en sí mismo no tiene las fuerzas para acudir a Cristo, a no ser que el Padre comience primero en él a obrar en su corazón y en su vida. Jamás se dará cuenta de su terrible culpa ni de la necesidad de un Salvador. Dios, y no el hombre, es quien juega el papel más activo en la salvación. Cuando alguien cree en Jesucristo como Salvador, es porque el Padre le ha traído a él por medio de su Espíritu Santo. Él es el que pone en nosotros la inquietud y nosotros decidimos responder o no. Nadie puede creer en el Señor sin la ayuda de Dios. Muchas personas encuentran dificultad en este texto, suponiendo que enseña que un hombre puede desear ser salvo y encontrarse con que le es imposible. Pero no es eso lo que nos está diciendo el texto. No es así. Lo que sí nos está enseñando es que Dios fue quien primero actuó en nosotros y buscó ganarnos para sí mismo. Con relación al pasaje anterior, los judíos estaban murmurando entre ellos porque nuestro Señor habló de descender del cielo, convirtiendo el origen humilde del Señor en una excusa para rechazarle y no aceptarle. Debido a esto, Cristo les presenta una verdad más profunda y solemne a la cual parecían estar completamente ciegos. El Señor les dice acá: no se preocupen. Si ustedes no pueden creer en mí, es porque no han sido traídos por Dios Padre. Pero todo aquel a quien el Padre trae a mí, viene a mí, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor no tenía aquí el propósito de disculpar la incredulidad de sus oyentes. Más bien deseaba magnificar su culpabilidad y peligro. Hacerles ver que la fe en Él no era una cuestión tan fácil como lo suponían. Desde la caída del hombre, allí en el huerto del Edén, desde el Génesis, el mismo principio, la naturaleza de todo hombre es corrupta y malvada. Aun cuando se le presente a Cristo y se le predique, el hombre
no vendrá a él ni creerá a menos que la gracia de Dios incline su voluntad y le dé la disposición de venir. Esta verdad ha sido muy ofensiva y humillante para muchos, quienes han mostrado oposición en todas las épocas a este mensaje. La idea del hombre es que él puede arrepentirse o no arrepentirse, que él puede venir o no venir, que él puede salvarse, creer o no creer. De hecho, al hombre le gusta pensar que la salvación de su alma se encuentra en sus propias. Pero todas esas ideas se oponen frontalmente al texto que tenemos delante. Las palabras de nuestro Señor aquí son claras e inequívocas. No se les puede dar otra explicación. Gústenos o no, la Biblia enseña que el hombre natural está ¿cómo? ¿Cómo está el hombre natural sin Dios? Mal y muerto. Está muerto, bien muerto. ¿Y un muerto qué puede hacer? ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? No escucha, no ve, no siente, nada, está muerto. Y así son las personas que están sin Dios, están muertos en delitos y pecados. En sí mismos ellos no pueden hacer nada, a no ser que Dios venga y les dé vida. Dios les dé vida. ¿Y esa vida cuándo se recibe? ¿Cuándo se recibe la vida de Dios? Cuando creemos en el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que el Señor le hablaba y le decía a Nicodemo? Es necesario nacer de arriba. El nuevo nacimiento, ser regenerado, ser transformado, ser vivificado, tener la vida que el Hijo de Dios puede dar. De lo contrario, el hombre está perdido. Él no puede hacer nada por sí mismo. Solamente hasta que la gracia de Dios llega al corazón de un hombre es cuando realmente hay fruto. Por más que los ministros prediquen, enseñen, exhorten y razonen, sin la gracia de Dios no hay nada. Ella es la que lo hace todo. Si miramos la vida de muchos santos, veremos generalizado el testimonio de que todos ellos fueron convertidos a Dios por su gracia. De Dios no haberlos traído, nunca jamás habrían venido a Cristo. Ahora, no debemos suponer que ese traer que aparece aquí en este pasaje significa llevar a las malas, como se lleva a un preso a la prisión. En alguna oportunidad tuve que conducir a alguien a la cárcel y eso no era fácil, al calabozo. Eso tocaba aplicarle, decía por ahí a alguien, un sucio tratamiento. Tampoco es como llevar a un buey al matadero. No se trata de eso. Aquí cuando la Biblia nos dice que trae, que el Padre trae, significa que efectúa un cambio, un nuevo principio en la voluntad del hombre. Por medio de la acción invisible del Espíritu Santo, obra en el corazón del hombre y le inclina a pensar, le induce a sentir, mostrándole su pecaminosidad y así finalmente le lleva a Cristo. Comenta Scott, no el de la emulsión, el Padre, por así decirlo, cura la fiebre del alma, crea el apetito, presenta las provisiones ante el pecador, le convence que son sanas, agradables y de que es bienvenido. Y así se atrae al hombre para que coma y viva para siempre.
Esto es lo que Dios hace. De esa forma es que Dios atrae a los hombres a sí mismo en su Hijo. No debemos permitir que la doctrina de este pasaje nos limite o restrinja en nuestro ofrecimiento de salvación a los pecadores. Porque diríamos, bueno, pero si ya Dios va a salvar a los que Él tiene para ser salvos, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué anunciar el Evangelio? Si Dios va a salvar a los que Él quiere salvar. Entonces, ¿qué podemos responder ahí? Como dijo un predicador de la antigüedad, ¿usted por qué predica? Si cree que Dios ha predestinado, ¿por qué predica? Y este hombre dijo, pues es sencillo, yo predico porque Cristo me mandó a predicar. Y por eso debo hacerlo, porque el Señor me mandó a hacerlo. Y porque yo no puedo andar mirando la espalda de las personas si tiene una línea marcada atrás que diga predestinado o no predestinado. Si fuera así, pues entonces yo andaría levantando las camisas y mirando las espaldas de las personas a ver quién es salvo y quién no lo es. Entonces yo predico porque el Señor me mandó a predicar. Y porque no sé a quiénes Dios va a atraer a Él. Nosotros nunca sabemos a quiénes Dios atraerá a su Hijo Jesucristo. Entonces debemos hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. A menudo se produce un fuerte conflicto, hay una lucha cuando la gracia de Dios empieza a obrar en la vida de un hombre. Hay malestar, hay inconformidad, hay desaliento, hay angustia. Pero una vez que la gracia de Dios comienza, siempre consigue la victoria. Cuando la gracia de Dios obra en la vida de una persona, es eficaz para la salvación. Y termina el pasaje diciendo, yo les resucitaré en el día postrero. Esta frase ya la hemos visto 2 veces y la encontraremos otra vez más adelante. Y hace énfasis al último día en que Cristo resucitará a una nueva vida de gloria a todo aquel que venga a Él. Todos los que vienen al Señor serán resucitados. Todos aquellos que creen en Jesucristo y que le miran por la fe serán levantados en el último día, en el día final. Ninguno se perderá. El Señor salvará a todos aquellos que el Padre le ha dado y lo hará para la gloria de su nombre.